Tiro al blanco. Bueno, como era de esperarse, porque de alguna medida lo veníamos anotando, la guerra que comienza, una guerra contra el pueblo palestino, Gaza, Cisjordania, es una guerra contra los pueblos árabes del Medio Oriente. Es decir, Israel ha regionalizado la guerra y la ha extendido con los mismos métodos que aplicó en Gaza inicialmente. Los bombardeos indiscriminados, la muerte de mujeres, el asesinato niños. de líderes, asesinatos puntuales. También, una combinación de esos dos. El ataque a la fuerza político-militar de vanguardia y el ataque a la población y la destrucción. Sí. Y ahora se están concentrando la fuerza en el Líbano. En el Líbano, han pasado al Líbano. Y en alguna medida ya en Tan Yemen. solo en los últimos bombardeos destruyeron 22 edificios de civiles, de apartamentos, edificios de apartamentos. Con un número enorme de muertes. Hay más de 500. Mira, la semana pasada, o sea, sin esos bombardeos que te estoy diciendo, la semana pasada se hablaba ya de 558 muertos, entre ellos 50 niños, 94 mujeres y 1.835 heridos. Eso es solamente sin los últimos bombardeos de este fin de semana acá. Exactamente lo mismo que el mismo método de Israel. Te decía que ya la iniciaron también contra Yemen. Porque en Israel tienen un año de guerra, tienen más muertos civiles, pero mucho más que la guerra en Ucrania. Sí. 41.467 civiles asesinados, 95.921 heridos y el 70% mujeres, niños y ancianos. Ahora, son los crueles coletazos de un imperialismo en decadencia, por momentos agónicos, de una agonía prolongada, porque lo hemos dicho. Ese es el agresiva, sumamente agresiva, y así son las decadencias de los grandes imperios. El sistema imperialista mundial, con Estados Unidos como factor conductor, está en una crisis tremenda, ¿no? Sí, pero fíjate, se concentra la mayoría de promoción y de crítica a Israel, como que Israel es una ficción. Israel es una ficción creada por el imperialismo. Pero todo fíjate, el proyecto el sistema mediático estadounidense hace por eso. Exactamente. Y ellos juegan con la doble moral también. Porque tanto la guerra de Israel como la guerra de Ucrania, o sea, son dos países proxy a Estados Unidos, como le dicen, es parte de la guerra global. Es que seguimos definiendo el mundo de un imperialismo agónico, como tú decías, en decadencia extrema, pero que no termina de morir. Lo que se hace es que se pone más beligerante, más agresivo, más asesino. El proyecto ahora se pone claro en la medida que Israel se abre un nuevo frente. Además de que no es solamente el problema de Gaza. En el Medio Oriente se han gestado la contraparte. Sí. Las fuerzas capaces de que esa agonía se convierta también en crisis final, ¿no? El proyecto real que está envuelto no es la expansión de Israel sobre toda la Palestina, sino el gran proyecto del Gran Israel, que incluiría territorio, además de Gaza y la Cisjordania, obviamente, el Líbano, que ya le entró, a Yemen, ya está en guerra con Yemen. Entonces la próxima guerra serían Siria, Irak y posiblemente con Irán. ¿Irán por qué? Porque necesita que Estados Unidos entre en la guerra, destruya a Irán, sobre todo toda la infraestructura atómica que ellos vienen desarrollando, para que sea Israel
luego de de crear ese gran Israel, que además sea la única potencia nuclear de la región. Pero oye, Aníbal, eso es lo que piensa el burro. Bueno, ese es el proyecto al menos, y lo están ejecutando. Ya tienen guerra no solamente en Gaza, tienen guerra en el Líbano y Yemen recientemente. Claro. Y de vez en cuando bombardean a Siria y a Irak. Y no solo, que después de los grandes bombardeos, el movimiento, las fuerzas político-militares de esos países vuelven al ataque, o sea, tienen capacidad para atacar a Israel y colocarlo en posiciones difíciles. El éxito o fracaso de ese proceso lo vamos a ver ahora en el Líbano, que ya Israel inició la invasión terrestre del Líbano. Pero yo te diría, recuérdate que Hezbollah derrotó a Israel. Justamente, porque el Hezbollah, que ha sido una milicia crecida y formada en una especie de guerra de guerrilla siempre, tiene muchos trucos. Incluso de crear simulaciones como de batería antiaérea. Ha logrado un nivel tecnológico militar muy alto en comparación con el anterior. Se sabe que el Hezbollah tiene cientos y posibles miles de misiles y nada más ha usado hasta ahora como 2. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿qué es lo que están esperando? Lo que se supone que puede ser que Israel salga derrotado en esta aventura de Libia. Y fíjate qué rápido recompone su liderazgo. El líder principal forrado en los últimos 30 años fue asesinado en esta oportunidad. Porque hay que hablar de eso, ¿no? Cómo la tecnología de la comunicación fue usada vilmente para matar indiscriminadamente, porque lo que presentan es que fue una acción selectiva, como si tuvieran el control de todos los teléfonos de los miembros de Hezbollah. Utilizando los aviones AWAC, que son de guerra electrónica, que son los que ubican los misiles y la cuestión. Eso se hace penetrando la plataforma. Eso no fue Israel. Israel fue el ejecutor, pero el armador de todo fue Estados Unidos. No, pero es que eso hay que decirlo y repetirlo muchas veces. El capo de esa guerra es el imperialismo estadounidense. Estados Unidos. Es el Pentágono, es la OTAN. La OTAN bajo control de Estados Unidos. Israel es un instrumento con una serie de condiciones para hacer atrocidades. Mira, a propósito, Estados Unidos financia, eso es oficial y formal, financia el 15% del presupuesto de Israel y el 70% del armamento utilizado por las Fuerzas Armadas de Israel. Es decir, eso no es Israel. Claro. Israel es un nombre, algo creado mediáticamente, pero eso es Estados Unidos. Pero además le pasa tecnología de punta. Y un factor ideológico, político ideológico, para que permite ser fanatizado para enfrentar a los pueblos. Que ese es otro tema. Al pueblo palestino, el pueblo desplazado. El Israel actual, el de hoy, no es ni siquiera semita. O sea que el antisemitismo no va. Es un país de házaros. Los házaros son pueblos que habitaban en el siglo XII por ahí, el entorno del mar Caspio, y adoptaron el judaísmo como religión. Y luego ese reino desapareció y muchos emigraron hacia Europa Oriental y hacia otros países. Entonces, esos judíos de que hablamos de Estados Unidos, como Bolton, los neoconservadores, no son judíos del que habla la Biblia, de ese pueblo antiguo del que relata la Biblia, sino que son házaros. O sea, étnicamente no tienen nada que ver con el pueblo antiguo israelita, sino que eso es un monstruo creado por Estados Unidos. Todos los neoconservadores de Estados Unidos pro Israel
son Házaros. Pero además es que Estados Unidos tiene lo que le llaman el lobby, incluso el lobby sionista, que es un poder económico militar en sí mismo. Sí. Netanyahu es Házaro. Con mucha influencia en el complejo militar industrial, en el Pentágono, en la política, en las decisiones políticas de Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad está puesta ahí. Pero es ese el imperio precisamente que está en declive. Pero no solamente Estados Unidos, también la OTAN y la Unión Europea. Comparten con ellos informaciones estratégicas, le otorgan subsidios financieros y comerciales, acuerdos comerciales para favorecer el comercio de Israel. Por ejemplo, Alemania le aporta anualmente más de 1.600 millones de euros de una deuda reconocida por indemnización de guerra, de los originalmente de 22.600 millones, incluidos los intereses. O sea que eso te sigue dando la idea de que Israel es una ficción, es una cosa creada. Vamos a ver si cuando caiga el imperialismo estadounidense paga la deuda que tiene ahora, con Cuba de 170 mil millones. Ese gran Israel se quiere crear como contrapeso al BRIC. Entonces por eso te dice, bueno, dentro de poco son las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué ruta que va a coger Estados Unidos para participar pacíficamente o seguir luchando la hegemonía? Bueno, la esencia imperialista nos dice muchas cosas, pero vamos a pausar para entrar en un tema nacional de mucha actualidad. Pausamos. Cuidado.